El país en este momento presencia una pelea de gallinero, de politiquería, entre Milei, Cristina y Axel Kicillof, digamos, entre Milei y el kirchnerismo, por la paternidad del fallo por el cual no deberíamos pagar 18.000 millones de dólares que había fallado una jueza de distrito en los Estados Unidos. Bueno, Milei dice, nosotros logramos este fallo histórico. Kicillof y Cristina dice, nosotros nacionalizamos YPF, así que somos los padres de la criatura. Esto era un ataque a la Argentina y demás. La realidad es que este fallo era una estafa de esta jueza local de Nueva York, metiendo la cuchara en una cuestión absolutamente soberana de la Argentina, que fue la expropiación de YPF o la declaración de utilidad pública para hacer lo que hoy conocemos como YPF, sociedad anónima, lo vamos a explicar un poquito, metiéndose desde los Estados Unidos a raíz del planteo de un fondo buitre que compró la posibilidad de litigar al grupo Eskenazi. Este tema brevemente tenemos que comentarlo porque hay cosas que son ilustrativas, tan significativas del carácter de las fuerzas políticas en presencia. La realidad es que Cristina y Axel Kicillof le pagaron a Repsol, la gasolinera que se había quedado con YPF en la privatización de los 90 de Menem, con 5.000 millones de dólares que en bonos con intereses se tiraron a 9.000 de acuerdo a los vencimientos, un precio escandaloso por una compañía que había sido desinvertida durante 20 años, al punto que Argentina pasó del autoabastecimiento en esos 20 años a importar la mitad del petróleo, el gas, etcétera. Cosa que tuvieron que ver con la quiebra de la Argentina de los últimos años o de las últimas décadas. Esto fue una estafa. No había que pagarle nada al grupo Repsol porque la evaluación de la compañía no pasaba los 4.000 millones de dólares y además dejaba un pasivo ambiental evaluado en aquel momento de 3.000 millones de dólares. Por otra parte, si vos durante 20 años desinvertís la compañía, porque el mecanismo de desinversión fue girar las ganancias, incluso sobre ganancias por arriba de los balances y demás, a los accionistas. Y en ese negociado escandaloso de Repsol, Néstor Kirchner colocó a la familia Skenazy, socios de la familia Kirchner en Santa Cruz, son los que se quedaron con la privatización del Banco de Santa Cruz, uno de los grupos junto a Lázaro Báez y otros que podríamos llamar de la burguesía nacional kirchnerista. Vieron que Néstor y Cristina decían, nosotros vamos a reconstruir la burguesía nacional que va a ser la que va a independizar al país, abriendo una ruta de soberanía nacional capitalista. Bueno, esa burguesía nacional fueron todas estas estafas escandalosas con la Cámara Argentina de la Construcción, los contratos alevosos de obra pública, todo lo que, bueno, ha estallado de la corrupción kirchnerista en los últimos años. Y dentro de eso está esto del grupo Eskenazi. El grupo Eskenazi, como pagaba su porcentaje con los dividendos de la compañía, cuando se produce la declaración de utilidad pública, la nacionalización de YPF para transformarla en YPF Sociedad Anónima de Bolsa con mayoría del 51% estatal, el grupo Eskenazi no pudo seguir pagando las cuotas, nadie le puso más un mango, se declaró en default y le vendió
el litigio por ese 25% de las acciones, por el cual Cristina y Kicillof no le pagaron nada, le vendió a un fondo buitre llamado Burford, que actuó en la justicia norteamericana hasta obtener el fallo de los 16.100 millones de dólares, que con intereses se hicieron 18.000. Una estafa total. Con lo cual, fue una estafa la nacionalización de YPF, y es una estafa política de Milei decir que ellos son los grandes autores de la victoria de este juicio, que pone un poquito las cosas en orden, porque la justicia norteamericana no tenía ninguna jurisdicción sobre la ley de expropiación argentina y una expropiación del Estado soberano, y por lo tanto volteó esta presunta deuda de 18.000 millones de dólares. Bueno, ahora lo que hay que poner de relieve es que nadie cuestiona toda la privatización de los hidrocarburos en la Argentina. YPF Sociedad Anónima es parte de eso, porque es una sociedad de bolsa que cotiza como cualquier privada, solo que el 51% de las acciones las tiene el Estado y de ese 51 el 24% las provincias. Es un esquema internacional, lo mismo que Petrobras en Brasil y otros esquemas parecidos, que en realidad dan una garantía de Estado sobre la explotación del subsuelo a todos los grupos petroleros que operan en Vaca Muerta y en el petróleo y los hidrocarburos en la Argentina. Por eso no lo cuestionó Macri. Ustedes ven que no cambió YPF Sociedad Anónima. Van y nombran su presidente. Tampoco lo cambió Milei, el extremo ultraliberal de los privatistas. Tampoco. ¿Por qué? Porque es parte del esquema de la privatización de los hidrocarburos. Y mientras estos tipos se pelean por la paternidad de esto, el pueblo argentino en el último mes está pagando un 20% de aumento de los combustibles. Es una cosa de locos, absolutamente de locos, y nos vamos a meter un poquito en este tema a partir de alguna consideración internacional. Entonces, acá pasa lo siguiente. El gobierno que está en la lona y llegó a este día del fallo con más problemas de los que tuvo nunca, un gobierno con una estabilidad muy precaria, que acaba de sufrir una movilización de centenares de miles de personas en todo el país el 24 de marzo, largos centenares de miles, porque acá capaz que hubo en Buenos Aires 500.000, y después hay que contar cada una de las ciudades del país. No sé Bahía Blanca, pero entiendo que Mar del Plata fue extraordinariamente masivo, Córdoba, Rosario, bueno, lo ha sido en todo el país, lo cual no fue casual, una movilización de fuerte carácter opositor a los 50 años del golpe genocida que niega el gobierno. Este es un temón. Ahora, el gobierno llegó a este fallo con todo un cuadro absolutamente agravado. Corrupción, Libra y Adorni, que podemos comentar, discutir, debatir, escandaloso. En cualquier país del mundo, un gobierno cae por un caso como Libra, cae. Lo de Adorni es la frutilla del postre, un nuevo rico que se ve que roba a toda velocidad porque dice no sé cuánto me va a durar esto, un tipo que era un ratón y está en la cumbre del poder político dándose lujos, etcétera. Causa de corrupción, inflación, 10 meses de aumento de la inflación, a lo que se suma esta cuestión del naftazo de 20% en un mes, recesión, despidos, un salto en la estadística oficial de desocupación al 7,5, que en el Gran Buenos Aires, el lugar
más explosivo, pero lo mismo pasa en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba y demás, y esto va a toda velocidad. La desocupación en el Gran Buenos Aires es 9,7. Y ojo, estamos hablando del último trimestre del 2025. Con lo cual, el cuadro es realmente muy grave. Eh, eh, Tenemos cierres de fábrica todos los días. Se estiman ya en 23.000 empresas cerradas, una recesión que raja las paredes, un gobierno con el 600 y pico de riesgo país, que no puede entrar al mercado internacional de deuda. Es decir, el gobierno para esta pelea tratando de copar la conversación pública, los medios, las redes y demás, con esto del fallo de IPF. Vamos a profundizar un poquito. El gobierno tiene problemas muy graves, absolutamente de fondo. El problema con las masas, por supuesto, puede ser a su turno el problema determinante. Pero el cuadro internacional no lo favorece. Milei nos ha alineado automáticamente con dos carniceros de la humanidad que son Netanyahu y Trump. Ha declarado que vamos a ganar una guerra en la que no estamos, otro de los temas, ponernos, por lo menos verbalmente, en una guerra de la que Argentina no es parte, que es una guerra imperialista, que ha causado un salto en la crisis mundial. Yo quiero decirles brevemente que nuestra caracterización del cuadro mundial no es que estas guerras están determinadas por el loco de Putin que invadió Ucrania y se produce una guerra interimperialista ahí entre la OTAN y todos los demás, con Zelensky y Putin que invade Ucrania por el otro lado. No es solo la brutal política genocida del Estado sionista con Netanyahu al mando, que bueno, conocemos todo, la masacre de Gaza, ahora la invasión del Líbano con 1 millón de desplazados. En un punto del sur del Líbano es una nueva Gaza. No es solo esta guerra, segunda guerra, porque ya tuvo la guerra de los 12 días, ahora esta segunda guerra contra Irán, no es solo el bombardeo a Venezuela. Acá vemos las reacciones bélicas de una crisis mundial donde prima el enfrentamiento geopolítico de las potencias y en particular de Estados Unidos con China. Es el trasfondo de todos los escenarios bélicos que se van produciendo. Naturalmente hay un armamentismo absolutamente declarado por parte de todas las burguesías del mundo. En Europa están liquidando los regímenes jubilatorios mientras llevan los presupuestos militares a la nube, todos los países sin excepción, Alemania, Francia, Italia, etcétera. China lo mismo, con una militarización del mar de China con vista a Taiwán, que es un enclave del imperialismo norteamericano de histórico debate de pertenencia a la China continental. Y una América Latina que está a la vista, Argentina lo vivimos más que nadie, es territorio de esa disputa geopolítica. Lo que ha hecho Trump en Venezuela demuestra dos cosas, que fue por el petróleo venezolano, que la democracia le importa un carajo, y que el régimen chavista es una podrida versión de descomposición del nacionalismo burgués chavista, porque lo secuestran a Maduro y el resto del régimen ahora es un protectorado de Trump. Bueno, la guerra contra Irán no es lo mismo, y así lo caracterizó todo el mundo y nosotros también, que lo de Venezuela.
la tendencia es a prolongarse. Hay una resistencia del régimen iraní, que es un régimen que venía de sufrir una rebelión popular que tuvo todo nuestro apoyo, pero ahora no somos neutrales frente a la invasión imperialista a Irán, porque es simplemente el ataque del imperialismo sobre Medio Oriente para poner bajo su control a todo Medio Oriente. Los bombardeos, por otra parte, de Estados Unidos y de Israel han abarcado media docena de países de Medio Oriente, y esta guerra contra Irán, con el cierre del estrecho de Hormuz, bueno, la escalada brutal sobre enclaves petroleros, sobre la isla de Kar y la reacción iraní, están llevando la crisis mundial capitalista a un nuevo escenario, que es este escenario de la crisis energética con un petróleo a $110, que no se sabe dónde va a terminar. No importa ahora detalles, el imperialismo norteamericano está muy complicado, todo indica que Trump está un poco desesperado para salir de una guerra que esperaba que en 15 o 20 días tuviera prácticamente la rendición de Irán, cosa que no ha ocurrido. Hay una fragmentación, la OTAN no se ha disuelto, pero las burguesías europeas no han reaccionado de manera automática al compás de los Estados Unidos, con lo cual es una crisis de una magnitud extraordinaria, que tiene una aguda influencia en la Argentina. Y ahí viene que el gran problema que deberíamos discutir es el problema de la privatización petrolera. Acá la cuestión de Estado no es el juicio al fondo Burford, al fondo buitre. La cuestión de Estado es que toda la burguesía, los gobiernos de Cristina, de Macri, de Alberto Fernández, de Milei, sostienen un esquema por el cual tenemos que pagar los costos de una guerra donde las petroleras se llevan el oro y el moro. Y la cuestión de la crisis capitalista internacional entra en un nuevo escenario. Hay crisis de sobreproducción, entonces viene la guerra de monedas, las guerras comerciales, las guerras de aranceles, la invasión de importados que tenemos en la Argentina de la mano de la política de Milei, y la cuestión energética coloca en un nuevo escenario la crisis mundial. Esto a Milei le pega de lleno. Y nos pega de lleno a los argentinos, a pesar de que con vaca muerta hoy tenemos autoabastecimiento petrolero, acá hay garantía de precio internacional. ¿Aumentaron? Yo les pregunto a ustedes, ¿aumentaron los costos para que los combustibles hayan aumentado en los surtidores 20% en el último mes? Ni un milímetro. De ninguna manera, los obreros petroleros han dejado de ser la aristocracia obrera que fueron en su momento, tienen convenios de superexplotación, los salarios no son ninguna maravilla, las petroleras se están llenando de oro. ¿Cómo se están llenando de oro las mineras? Con un oro a $4.500 que llegó a 5.000 y pico la onza en un momento dado como resultado de la crisis capitalista mundial. Insistimos, un ángulo que el Partido Obrero en la cuestión del cuadro internacional ha planteado sistemáticamente, y un cuadro que nos conduce en una tendencia hacia una conflagración mundial. Esto lo hemos planteado por la voracidad, producto de la crisis, del imperialismo, de conquistar definitivamente bajo su dominio la restauración capitalista en China y a su turno en la propia Rusia. Este enfrentamiento geopolítico mundial es lo que está en el centro de la cuestión, y acá somos una hoja al viento, porque dependemos del rescate norteamericano, que es el que le dio oxígeno al Milei previo a la crisis de estas semanas. Tuvimos un Milei fortalecido por las elecciones de octubre, ninguna duda.
lo rescata el Tesoro norteamericano y lo saca de la derrota que había tenido por 14 puntos en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Estábamos en una corrida con el dólar, etcétera, que llevaba toda la mierda rápidamente. Ahora, el rescate norteamericano es de rienda corta, te pongo 2 mangos, me lo devolvés. Argentina no tiene reservas. Y yo les hago notar una cosa, el capital financiero es implacable. Argentina no ha podido volver, a pesar del ajuste, a pesar de lo que nos están imponiendo, de la reforma laboral esclavista que impuso de la mano de la victoria de octubre y de la complicidad de los bloques de la burguesía en el Parlamento, de la burocracia sindical que hizo un palito de compromiso y una movilización sin paro, etcétera. Esa iniciativa política no le ha dado la confianza del capital internacional para decir, bueno, acá ponemos la guita, acá damos crédito, riesgo país al suelo. No, el riesgo país está en 600 puntos, flota ahí. Argentina no puede resolver deuda a esas tasas siderales, porque el riesgo país es una tasa diferencial que paga un país arriba de la tasa internacional. Si vos tenés 600 puntos más 4 puntos de la tasa internacional, tenés que suscribir deuda al 10, es explosivo, inviable, al 10 en dólares. Entonces, este es un aspecto de la crisis. Otro aspecto de la crisis que se esperaba que las tasas de interés internacionales bajen, pero con toda la guerra y todo lo demás, no estaría siendo la tendencia que bajen. Y entonces Milei está en complicaciones y tenemos seria complicación en el cuadro económico argentino. Ustedes fíjense que hace 10 meses que la inflación está en ascenso, a pesar del ajuste descomunal, a pesar de que los salarios estatales están 30% abajo, la universidad está incendiada como resultado de que han perdido 48 puntos, no sé cuánto es el cálculo exacto actual, después de unas migajas que han otorgado en enero, febrero y marzo, a pesar de que no emiten moneda, hay una restricción monetaria. Bueno, tenemos el cuadro que tenemos, la inflación en ascenso. ¿Por qué? Bueno, porque hay tarifazos, porque van bajando los subsidios como resultado de la política de ajuste, por los combustibles, por el aumento de los precios internacionales, por el aumento de la carne como resultado de la política de apertura comercial que ha tenido una expresión ahora en el acuerdo Unidad Europea-Mercosur, que, hagamos un paréntesis, lo votó toda la burguesía, con 204 votos en diputados y creo que con 69 votos en senadores, lo votó el peronismo. Es decir, a pesar de toda la contribución de los partidos políticos capitalistas, incluido especialmente el peronismo, que deja pasar la reforma laboral, siempre aparecen los votos de los famosos traidores para que el peronismo le haga posible la gobernabilidad a Milei, con la rebaja de la imputabilidad a los menores, con la ley bases, con el presupuesto, con la reforma laboral esclavista y ahora con la ley de glaciares que ya tiene media sanción en el Senado y que es la entrega a los grupos mineros nada menos que del agua. Así nomás de sencillo. Y el peronismo está siempre presente para darle gobernabilidad. Cristina es la minera número 1 agente de la Barrick, porque fueron agentes en Santa Cruz desde la primera hora de las compañías mineras. Y por supuesto, los diputados de San Juan, que pueden morir de sed en los próximos 5 años, si se afectan los glaciares, que ellos toman agua de glaciares, los diputados de Catamarca, los diputados de toda la provincia minera, de Mendoza, etcétera, votan la reforma de la ley de glaciares.
Entonces hay una burguesía que le da gobernabilidad a Milei, mientras se va produciendo por abajo un escenario que yo creo que tiene, lo cree el Partido Obrero, serios indicios de un comienzo de un giro político entre trabajadores, entre las masas, que pudieron darle un voto en octubre pasado a Milei y que hoy están cada día más apretados porque perdieron el trabajo, porque lo pueden perder, porque tienen 2 laburos y no llegan a fin de mes, por todo el cuadro de derrumbe social. El ajuste sigue, 900.000 despidos en los planes sociales, que dispara ahora todo un plan de lucha de unidad de las organizaciones piqueteras. Va a haber el 7 de abril un corte de ruta en todo el país, desafiando cualquier protocolo, cualquier represión y demás, porque es un golpe brutal sobre casi 1 millón de familias de las más carenciadas. Tenemos FATE ocupada por los trabajadores, una gran lucha que ha conmocionado el país, ha concitado un enorme apoyo popular absolutamente transversal, porque, bueno, ha sido ocupada por los trabajadores, tiene su sindicato, el SUTNA, al frente, cosa que no ocurre con miles de empresas que cierran, aunque hay algunos casos de empresas ocupadas en Tierra del Fuego, pero que la propia burocracia no solo desarticula las luchas, sino que cuando están las aísla, las oculta. Hemos tenido la ocupación de Morbillo, hemos tenido grandes huelgas en fábricas químicas y la burocracia aísla todo, en fábricas plásticas, en Lustramax, en una cantidad de lugares que los trabajadores han reaccionado. La burocracia desarticula, aísla y silencia, como si los argentinos estuviéramos conformes con lo que está pasando. Y el verso del peronismo es que, bueno, la gente no reacciona cuando ellos son activos partícipes de la pasividad popular con el cuento de reorganizar el peronismo de cara al 2027. Acá venimos a un tema que me interesa que profundicemos un poquito. El peronismo está blandiendo la banderita del industricidio y se está produciendo una tensión al interior de la clase capitalista sin que la sangre llegue al río por la tensión devaluatoria. Ustedes se dan cuenta que el gobierno, como no quiere que el dólar vaya siguiendo los precios, está produciendo una revalorización artificial de la moneda para sostener un cuadro latente de mayor inflación. Y eso está agravando las condiciones de importación. Hay una avalancha total. El cierre de FATE, indudablemente, tiene que ver con a Milei, que garanticen la continuidad de la empresa, que intervengan y garanticen la continuidad de una empresa estratégica, porque es la única que fabrica cubiertas de camiones y colectivos. Pero se está produciendo una tensión. La Unión Industrial salió comunicado en contra, la pelea con Don Chatarrín, como llama Milei a Pablo Roca, bli, bla, blue. Igual las patronales tienen su propia salida. Dice, bueno, no es nuestra hora acá. Pablo Roca tiene plantas hasta en Estados Unidos, reorganizan la producción donde más le conviene, rajan trabajadores, descargan la crisis sobre los trabajadores. Madanes Quintanilla está tomando gente en Aluar porque aparentemente las cuentas, a pesar de todo, le cierran en Aluar. Está invirtiendo en parques eólicos, cierra FATE. A lo mejor la abre con obreros esclavizados dentro de 5 meses, o a lo mejor hace un emprendimiento inmobiliario o cualquier otra cosa. Entonces la patronal
se reorganiza, tiene tensiones, el problema son los trabajadores. También hay una cierta crisis en el sector rural. Hay una crisis en la sociedad rural. El vicepresidente estaría por hacerle una lista contra Pino, que es totalmente pro-Milei, porque el capital agrario va hacia una buena cosecha, pero está reteniendo en los hilos bolsa, como siempre, porque con un dólar artificialmente sostenido en este precio, que ya es equivalente en términos reales al dólar de noviembre del 2023, es decir, la devaluación de Milei ha quedado neutralizada por el aumento de los precios en una revalorización del peso que está al servicio de la bicicleta financiera y que es completamente artificial porque no hay un crecimiento económico, todo lo contrario, hay una recesión. Entonces, retienen vacas y aumenta el precio de la carne, además de que la apertura a más exportación con los precios internacionales altísimos que puede haber en Estados Unidos o en la Unidad Europea, es una tendencia que la carne la vamos a terminar viendo en fotos. Todo eso contribuye con que no pueden dominar la inflación. Ahora, al mismo tiempo, el dólar en estos precios está creando una tensión devaluatoria en el interior de la burguesía. Son todos factores de crisis donde la sangre nos llega al río y nosotros queremos que llegue al río por vía de la intervención popular. El Partido Obrero como fuerza política, es la única fuerza política que ha planteado ahora mismo el juicio político. Nosotros estamos por fuera Milei, el peronismo no, la comisión libre y todo lo demás, interpelación, sacar al fiscal Tayano, bla, blue, juicio político no, porque no están los votos, a mí qué me importa. El juicio político es una bandera popular y vamos por el juicio político a las calles. Es una bandera más que tenemos que plantearla porque en vistas a una corrupción como la de la causa Libra, la corrupción de Adorni, de Carina y todo lo demás, tenemos todos los elementos para que el pueblo en la calle exija el juicio político, como exigió la ley de financiamiento universitario, como exigió que den el aumento al Garrahan, como exigió por los jubilados, etcétera, etcétera. Nosotros somos partidarios de la irrupción popular para enfrentar y terminar con el régimen de Milei. Este es el gran debate, y el gran debate es con el peronismo. Y ahí viene un poquito qué ha pasado el 24 de marzo. El 24 de marzo no fue como toda la vida, fue muy masivo en cuanto a movilización popular, pero hubo un operativo de acto único con las organizaciones cooptadas con el kirchnerismo. Tati Almeida, las madres kirchneristas, los hijos y todo el tejido, la burocracia de la CGT, el gobernador Kicillof y todo lo demás, me refiero acá en Buenos Aires, después de debates parecidos en el conjunto del país, nosotros nos hemos movilizado 30 años de manera independiente, con el espacio Memoria, Verdad y Justicia. Y ahí viene un debate que entendemos crucial en este momento político argentino. El debate de la independencia política de los trabajadores, del frente de izquierda, de la independencia de la burocracia sindical, de gobiernos como el kirchnerista que nombró a César Milani, que aprobó la ley antiterrorista. Nosotros nos vamos a movilizar en unidad con el kirchnerismo el 24 de marzo. Ellos son responsables de amparar una burocracia que terminó con la vida de nuestro compañero Mariano Ferreira. Todas estas cosas, no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, han formado parte históricamente de nuestra movilización en los 24 de marzo. Y este 24 de marzo sostuvimos la misma postura desde el Partido Obrero y el encuentro Memoria, Verdad y Justicia se partió, incluso sufrió una usurpación,
porque dos de las cuatro corrientes del Frente de Izquierda, el MST e Izquierda Socialista, fueron con la política de acto único, documento único, acto único y demás, con el peronismo. Es brutal, porque formaron parte de un documento que, por supuesto, no critica la burocracia, ni plantea todo el problema de Milani, ni nada de todo lo que estamos diciendo. Son 30.000, fue genocidio, no al indulto, no al negacionismo, consignas generales que tienen una pérfida tendencia, que es a meter a la izquierda en una suerte de frente popular del panperonismo, cuando además, tenemos una operación de unidad que están tramando Pichetto, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, los gobernadores mineros, los gobernadores que le votaron la reforma laboral, para en el 2027 tener un recambio de Milei, un recambio centroderechista, un peronismo de orden fiscal, por supuesto, el repago de la deuda, minero, privatista del petróleo, etcétera, todo lo que venimos diciendo, pero que pare el industricidio, vendría a ser la bandera de ellos. La realidad, compañeras y compañeros, es que la izquierda más que nunca tiene que librar una lucha política de delimitación, de clarificación ante la vanguardia de los trabajadores, el movimiento de la juventud, en las universidades, en los colegios, en los lugares de trabajo, de delimitación con este peronismo que está pavimentándole a Milei todo el tiempo que haga la tarea sucia de la agenda de toda la clase capitalista, reforma laboral, ajuste del Estado, repago de la deuda, entrega de los recursos estratégicos, depredación ambiental, etc. Este es un gran debate. Y bueno, en Buenos Aires tuvimos un acto que fue políticamente PO-PTS. Fueron las dos fuerzas que nos mantuvimos en la posición de un acto independiente y leímos un documento independiente al estilo de los documentos de Memoria, Verdad y Justicia. Y esta posición política la hemos sostenido en todas las organizaciones obreras, populares, estudiantiles, etc. Para ir terminando, como todo diagnóstico, como toda caracterización, lo tenemos que traducir en tareas. Hoy estamos empeñados en la lucha de FATE, llevarla y llevarla y llevarla hasta el final. Hemos puesto a disposición de los compañeros toda una estrategia legal para exigir la intervención del Estado y que garantice la continuidad, incluso sin necesidad de expropiar, con una figura que está en la Ley Nacional de Expropiación, que es la ocupación temporánea. Estamos haciendo actividades todos los días, festivales de masa, movimientos de artistas, reclamando a todas las organizaciones, organizando el fondo de huelga, en una lucha que ya se extiende por más de un mes y que por supuesto están tratando de quebrar por hambre. La empresa no ha pagado ni siquiera las quincenas de la conciliación obligatoria. Ahí se dan cuenta ustedes el carácter trucho que tiene la conciliación obligatoria de Milei, de Kicillof, etcétera, que son los que intervienen bajo esa forma peleándose con la patronal de la boquita para afuera, mientras los obreros van quedando en la calle. Esta es una gran lucha y es un gran eje para nosotros. La lucha universitaria, por supuesto, derrotar el intento de descabezamiento de la dirección del Garrahan, una de las grandes luchas triunfantes, apoyar el movimiento de discapacidad, militar en él. Desde luego, la rebelión universitaria, apoyando toda la tendencia de lucha que se ha manifestado en la Asamblea por la Huelga General en todo el país, con una tendencia importante que ya empezó esa lucha, acompañar desde la juventud la lucha por la defensa de la universidad pública. Son ejes
absolutamente fundamentales de la etapa, y creemos que la consigna fuera Milei, que nosotros entramos a plantear prácticamente a mediados del año pasado, tiene momentos de mayor repercusión, momentos que parecen más lejanos, después de la elección de octubre, con toda la ofensiva del gobierno, parecía una consigna más propagandística, por momentos es más propagandística, por momentos logramos que se cante en las calles, en unas calles que permanentemente desafían el protocolo represivo de Bullrich. El gobierno no está fuerte, no se ha reforzado en su carácter de un régimen bonapartista, de derecha, capaz de disciplinar a las clases sociales. Es un gobierno que va a los tumbos con una estabilidad precaria y que gobierna más que todo por el default de la oposición. Nosotros queremos que la clase trabajadora sea la gran oposición al gobierno y que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda sean la expresión política. En el Frente de Izquierda tenemos muchos otros debates que tienen que ver por momentos con cosas que logramos. Ahora estamos en una gran batalla en toda la provincia de Buenos Aires por las listas multicolor. Hemos logrado un frente único muy importante. En Matanza incluso es multicolor azul y blanca. Hemos agrupado a todo bicho opositor que camina en la lista con Romina del Pla a la cabeza. Esa es una gran apuesta en la provincia de Buenos Aires. Estamos en estas luchas, eh, FATE, la recuperación de los UTEBAS, bueno, las batallas con los docentes de todas las provincias del país, la huelga universitaria, porque pensamos que el reforzamiento de una alternativa política de los trabajadores de la izquierda no va a venir de algún batacazo electoral. No nos oponemos a que tengamos algún batacazo electoral porque todo suma, sino que queremos fundarlos en la capacidad de intervención del Frente de Izquierda para poner a los trabajadores en la calle y ser el camino de una alternativa de los trabajadores de poder político. Recuperar organizaciones sindicales, recuperar las organizaciones estudiantiles de manos de la Franja Morada, de manos de la Cámpora, de las fuerzas del sistema que están para amortiguar los golpes de Milei y que nos siga golpeando a los trabajadores. Rechazamos esta idea de la unidad política con el peronismo, que es un debate del momento. Incluso se ha llegado a hablar de la fórmula Kicillof-Bregman o Grabois-Bregman. Bueno, gran batalla política contra este tipo de operaciones que buscan diluir una alternativa política independiente y meternos en un frente de recambio de la burguesía. Bueno, estas son nuestras ideas centrales del momento, es lo que estamos discutiendo en el Congreso del Partido en profundidad, cómo mejorar todos nuestros métodos. Bueno, estamos en una campaña de suscripciones a Prensa Obrera, a la que los convoco a todos los que no se hayan suscritos, sean militantes o simpatizantes del Partido Obrero. Muy importante la construcción política, el debate de ideas y la intervención en la lucha que los trabajadores están dando, el pueblo argentino, con las herramientas y los canales que tiene a mano, como se demostró el último 24 de marzo. Bueno, hasta acá lo mío y abrimos el debate. Y muchas gracias por la atención desde ya. Gracias, Néstor.